el albergue Pegatuso, porque varios me han estado etiquetando en este tema, así que vamos a profundizar en esto para recordar por qué no deberíamos medir la inseguridad en función de desvivimientos, sino de extorsión. Pegatuso es un albergue de animales en Nicolás Romero, en el Estado de México. Cuida aproximadamente cerca de 3.000 animales, entre perros, gatos, caballos, aves y otros. Como todo refugio privado, enfrentan una falta permanente de recursos para poder atender todos los casos de maltrato y abandono animal que el gobierno no hace nada real para disminuir. De acuerdo a una entrevista que les hicieron en Milenio desde el año pasado, los fundadores de Pegatuso comenzaron a reportar extorsiones. Empezó con la forma más común de extorsión, que mucha gente no se da cuenta que es extorsión, que alguien les cobrara por estacionarse en un lugar, en específico en calles cercanas al refugio. Les empezaron cobrando 50 pesos y luego lo subieron casualmente a 25,000, ya no solo por el estacionamiento, sino por operar el albergue, al mismo tiempo que se presentaban como parte del cártel Jalisco Nueva Generación y que estaban vinculados con la policía municipal. El caso se hizo un poco viral y llegó a la mañanera, lo que les consiguió protección por parte de la Guardia Nacional y la Marina, así como operativos que presuntamente habrían encontrado vínculos de los policías con el cártel. El tiempo pasó, la protección paró y eventualmente este año, en junio, las amenazas regresaron, pero ahora cruzando fronteras estatales. Y es que los colaboradores del refugio viven en Ciudad de México, en Venustiano Carranza, para ser específicos. Ahí uno de ellos fue interceptado mientras circulaba con su camioneta por la demarcación por personas que causaron un incidente de tránsito y que dijeron ser del cártel. Ahí los amenazaron con que debían pagar 50,000 pesos o atacarían a los animales y colaboradores del albergue. Al pedir auxilio a la policía de la Ciudad de México, la policía sometió a los rescatistas, les robó el alimento donado que traían en la camioneta y los presentaron al MP. La parte curiosa es que ellos transmitieron en vivo todo esto y se ve la hora y cómo los policías empiezan a bajar las croquetas de la camioneta y aún así, mágicamente, no es suficiente para que la fiscalía haga algo. Aparte, ¿qué es esto? Esto no es Estados Unidos para que la policía vaya por la vida tapándose la jeta. El simple hecho de hacer eso debería ser motivo suficiente de alarma y ya ni digamos estar en vivo confiscando propiedad privada sin una orden, pero bueno, al parecer no es así. A la fecha las amenazas siguen y hay patrullas permanentemente afuera del domicilio de los rescatistas, lo cual en teoría podría ser por protección, pero lo obvio, ¿cómo carajos confías en que te proteja la misma organización que lleva un año amenazándote, robándote y extorsionándote? Ahora, ya que tienen el contexto, me gustaría señalar algunas cosas importantes. Uno, lo que dije al principio y que he dicho muchas veces, debemos dejar de usar los desvivimientos para medir la inseguridad. Los desvivimientos pueden mantenerse bajos por simple pax narca o épocas de liderazgo definido y estallar en cuanto eso acaba, como ya lleva casi un año en Sinaloa, lo cual demuestra que no es que el gobierno esté disminuyendo los desvivimientos, sino que estos pueden fluctuar en perfecta libertad hacia abajo o hacia arriba, según los cárteles lo decidan. Aunque es una métrica muy utilizada a nivel mundial, creo que el contexto mexicano no puede enfocarse solo en eso, sino en métricas que representen el poder verdadero que tienen los cárteles. O sea, si un pueblito tiene solo 5 desvivimientos por cada 100,000 habitantes, diremos que el pueblito es tranquilo y seguro, lo cual podría ser una realidad en muchos países. En México podría deberse perfectamente un control absoluto del crimen organizado sobre sus habitantes, lo cual habla de todo menos de seguridad. Y nada habla más del control absoluto de un grupo criminal que la extorsión. Entre más poder tenga un grupo de crimen organizado, más va a extorsionar. Extorsionar requiere un poder coercitivo en el que la víctima no solo no se atreva a cuestionar, sino que ni siquiera pueda denunciar por miedo a represalias. Asimismo, tampoco se atreve a hacer algo para defenderse porque se sabe en plena desventaja. Pero para que esto suceda requiere una plena participación de las autoridades, ya sea porque no les interesa en lo más mínimo resolver el problema o porque están simplemente participando juntas en esta situación. Al final, la extorsión es dinero y es fácil que se vuelvan amigos por una fracción generosa de las ganancias. Así todos ganan. Menos el ciudadano, pero bueno, a ese a quién le importa. En México ya llegamos a un momento donde lo único que impide a cualquier hijo de vecina tocar a nuestras puertas y cobrarnos derecho de piso por vivir en nuestras propias casas, bajo amenazas a nosotros, nuestras familias y nuestra propiedad, es probablemente la falta de recursos humanos para hacerlo. Es algo que en algunos lados ya se ha reportado que pasa y la extorsión, como vemos, ya ha escalado a niveles absurdos, donde hasta albergues de animales son amenazados. La extorsión ya está tan normalizada y generalizada que básicamente está a nuestro alrededor. La paga el puesto ambulante de la esquina y el local formal de la otra esquina. La pagan los locatarios de los mercados donde compramos nuestros alimentos y los trailers que llevan artículos a Walmart o Soriana. La pagan básicamente todos los productores de alimento como los aguacateros o limoneros o ganaderos o pescadores. La extorsión, como ya he dicho antes, ya es literalmente parte de la inflación, al haberse vuelto una especie de impuesto no reportado que se va trasladando y sumando, porque es más de una, a lo largo de la cadena. Y por eso es la medida que deberíamos adoptar, porque esto demuestra un control absoluto de los grupos criminales sobre el país, sobre las autoridades y sobre el comercio. ¿Cómo carajos podemos hablar de menos inseguridad porque bajaron los desvivimientos, mientras al comprar un kilo de limón estás pagando 3 extorsiones trasladadas diferentes? La extorsión es una prueba final y absoluta de un país totalmente dominado por sus grupos criminales, y está aumentando, y sí, a este ritmo, aunque todos ya paguemos extorsión trasladada, nadie, absolutamente nadie, estará a salvo de la extorsión directa. Es solo cuestión de tiempo de que lleguen a tocar en nuestras puertas. 2. Algo que llama la atención en el tema de Pegatuso es que estas amenazas cruzaron líneas estatales. Las empezaron a recibir en el albergue en el Estado de México, pero las han experimentado también en Ciudad de México. Esto va mucho más lejos de la típica teoría de es que solo son unas cuantas manzanas podridas que le gusta manejar a las autoridades y más con un problema que permea muy desde arriba a los grupos policiales del país. No es cualquier cosa. 3. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar es justo la participación activa de la policía. En México, porque nos encanta el autoritarismo, seguimos siendo bastante permisivos con la policía abusando de su poder, torturando detenidos, deteniendo de forma arbitraria, realizando revisiones fuera de la ley. La gente se monta en su pues están haciendo su trabajo, o algo deben haber hecho, el que nada debe nada teme, y no. De verdad, sobran casos de que la policía es más probable que te haga víctima de un delito a que te ayude cuando fuiste víctima de uno. Repito, todo esto permitido por una estructura que se beneficia a los más altos niveles y donde hasta cuotas le piden a los policías que andan en la calle. Y esto no escapa a otras fuerzas del orden, como la Guardia Nacional o el Ejército, que siguen teniendo niveles de confianza altísimos y la gente se va a poner bien patriota si dices algo malo contra ellos, en especial el Ejército, aunque sobren pruebas de abusos de autoridad, violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y sí, vínculos con el crimen organizado. Saluditos al general Cienfuegos en donde sea que esté disfrutando la libertad que le concedió el gobierno mexicano en lugar de estar en una cárcel gringa por narco. El caso de Pegatuso es uno más de los muchos que ya hay demostrando el grave incremento y avance que está teniendo la extorsión en este país. Esperemos que con la atención